Qué rico clima, ¿verdad? Está rico el clima veracruzano. Hay que disfrutarlo, porque son escasos estos tiempos. No está muy fuerte el calor, gracias a Dios. Podemos disfrutar este tiempo también. Vamos a Romanos 14. Les pongo el contexto. Esta carta la escribió Pablo en el año 50, 54 de nuestra era, casi 20 años después de la predicación del Señor Jesucristo. Y hermanos, fue maravilloso el evangelismo que se realizó. Como dice la Escritura, el evangelio empezó a arrasar todo el mundo conocido. Tanto judíos como gentiles acudieron al llamado y se estaba formando una iglesia. Pero había problemas, porque había un choque de dos culturas muy fuertes, la cultura judía y la cultura grecorromana. Entonces era difícil una convivencia sin que no hubiera discusiones por las culturas. Entonces Romanos 14 trata de la libertad cristiana, de no juzgar al hermano por lo que cómo viste o qué come, o el día que guarda. Ya me imagino las discusiones de los gentiles, de los hermanos que no tenían sangre judía, pues decir, qué bueno, nosotros no conocíamos de Dios y ahora estamos en el reino de Dios y podemos guardar el domingo. Y el judío podía decir, pues yo he guardado el sábado desde hace 1500 años, ¿verdad? Entonces había problemas en la iglesia, pero el apóstol Pablo, usado por Dios, pues pone la paz y resalta en este capítulo que lo más importante es la libertad cristiana, cómo Dios ha rescatado al hombre para que pueda ser sabio, entendido y llevarse bien con todos sus hermanos, no importando las diferencias raciales ni culturales, porque Cristo es el todo y en todos. Este es el tema, hermanos. Y luego habla Pablo del reino de Dios. Un pasaje muy conocido en 14:17. Vamos a leer el capítulo para que veas el contexto y nos vamos a centrar en el verso 17. Y dice el apóstol Pablo, verso 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque, y miren la conclusión, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto murió y resucitó y volvió a vivir Cristo, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer a los hermanos o al hermano. Verso 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado,
ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjense qué maravillosa conclusión de Pablo. Y dice el verso 15, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Verso que sigue, ¿cuál es? 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que comen. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, Pablo aquí habla de la libertad cristiana y cómo debe de conducirse la iglesia en cada lugar, porque se ve que había disputas entre los judíos y los gentiles. Pero vamos a centrarnos en el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ya vimos el contexto, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces quiero hablarles del reino de Dios. Voy a ver 3 temas. Número uno, la naturaleza del reino de Dios. Número 2, ¿quiénes son los que forman el reino de Dios? Número 3, ¿cómo somos parte del reino de Dios? 3 temas nada más. La naturaleza del reino de Dios, primera, ¿verdad? Número 2, ¿sí? ¿Quiénes son los que forman parte del reino de Dios? Número 3, ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? Sencillito el bosquejo. Bien, hermanos, pues podemos remontarnos al Antiguo Testamento, ¿sí? Porque ustedes ven que la nación israelita tuvo muchos reyes. El reinado empezó con Saúl y Dios no estableció el reino, sino que los israelitas, viendo que todas las naciones tenían rey, pues dijeron, queremos rey. Y Dios les concedió al primer rey llamado Saúl, ¿verdad? Y hermanos, fue una sucesión de reyes a lo largo de la historia israelita, judía, de varios siglos, pero al fin era un reino político, fueron reinos terrenales y políticos. Era un reino físico, es decir, no podía ser el reino de Dios, porque el reino de Dios se revela como algo espiritual. Entonces el reino no tiene que ver con lo natural, no tiene que ver con un reino nacional, mundial tampoco. Y hay que entenderlo bien, porque muchos predican que al final de los tiempos se va a implantar un reino natural aquí en el mundo. ¿Sí? Muchos predican eso. Evito decir los nombres, pero mucha gente cree que viene el futuro, viene un reino, ¿verdad? Hermanos, el reino ya vino, Cristo lo trajo, el reino de Dios, pero vamos a entender su naturaleza, ¿verdad? Entonces, la naturaleza del reino, te digo, no es física, no es terrenal, no es visible al ojo humano. Jesús define el reino, ¿verdad? Y no dice, él aquí o él allá, ahí está el reino, dice, porque el reino de Dios está entre ustedes, le dice a sus discípulos. Y el reino estaba mientras Cristo estaba con ellos. Entonces, lo que encontramos en la Biblia, que el reino de Dios es netamente espiritual. Ustedes han leído el pasaje de Mateo, donde Pilatos le dice a Jesús, ¿eres tú rey? Y dice Jesús, yo para eso he venido. ¿Sí? Pero Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús explica, mi reino no es de este mundo. Entonces,
a lo largo de la Escritura vas viendo en el Nuevo Testamento cómo se establece el verdadero reino de Dios y que es eterno. Jesús prometió establecer su reino, ¿verdad? ¿Cuándo lo estableció? Pues lo estableció en el año 70 de la era que estamos viviendo, se estableció el reino. Cuando vivió Pablo, la iglesia estaba en arras. ¿Qué significa arras? Cuota inicial. Se estaba apenas introduciendo el reino de Dios en la tierra. No estaba en plenitud. La plenitud llegó en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, la ley fue abrogada y empezó una nueva era. Ahí empieza el reino de Dios. Y ahora, dentro de las cosas que les dije, ¿verdad? Dentro del bosquejo, ¿cómo entramos al reino de Dios? O sea, todo el mundo, realmente todas las personas estuvieron en el plan de Dios para ser salvados. Pero los que disfrutan esa bendición son los que estamos dentro del reino. Entonces, ¿cómo llegamos al reino de Dios? Amén. Cuando creímos. Jesús dijo a Nicodemo, Nicodemo está asombrado por los milagros de Jesús. Y Nicodemo dice, Señor, nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Qué le dice Jesús? Nicodemo, te digo que es necesario nacer de nuevo. Entonces era necesario, gracias, era necesario nacer de nuevo. Entonces cuando creímos, cuando nos presentaron al Señor y tú creíste, pasaste a formar parte del reino de Dios, entraste en el reino de Dios por la fe. Entonces un reino implica un gobierno. Un reino significa que hay alguien que gobierna sobre todo, sobre ti. Entonces esto es importante entenderlo. Un reino es un gobierno, ¿verdad? Si venimos al reino de Dios, encontramos que hay una autoridad espiritual. ¿Quién es la autoridad? Dios. Dios el Padre, su Hijo Jesucristo. Entonces fíjate que ese reino pues tiene normas, como lo vamos a ver. Tiene una norma. Así como los reinos terrenales tienen leyes, por ejemplo aquí en México, pues vemos los tres poderes del Estado, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Hay normas que establecen el reino. ¿Cuáles son las leyes con las cuales estamos regidos? ¿Cómo se le llama? La constitución política. ¿Constitución qué? Política. No dice constitución de Dios, dice constitución política. Entonces quiere decir que el reino de Dios no es político tampoco. El reino de Dios no tiene que ver con política. ¿Estamos entendiendo? El reino de Dios es de naturaleza espiritual. Entonces, quien ve tu corazón es Dios. Ahora ese reino tiene consecuencias en la sociedad. Porque dice Pablo, el reino de Dios es justicia. Pero ¿qué más dice? Es paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el reino realmente está definido de esta forma maravillosa, ¿verdad? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, a lo largo de la Escritura, hermanos, vemos el cumplimiento de todas las Escrituras. Daniel recibió de Dios la venida del reino 700 años antes, 500 años antes de que viniera Jesús. Daniel recibe en la visión que vendría un reino, ¿verdad? Vendría el reino de Dios. Vio al Mesías también, lo puedes leer en Daniel 9, 24 y 27. Vamos a leerlo. Hermanos, esto fue cumplido. Miren lo que vio Daniel con respecto al reino. Dice, 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Este es el reino. Sí, va a terminar la desobediencia deliberada. A veces prevaricar, desobediencia deliberada. Dice, sí, va a terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable
y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. Vean más lo que dice, 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se edificó. Te digo algo. El templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 587 antes de que viniera el Señor Jesucristo. Entonces dice, se volvió a edificar la plaza y el muro. ¿Y cómo fue? Y tú ves, fue difícil. Si tú lees el libro de Nehemías, el libro de Esdras, pues vas a ver que fue muy difícil volver a levantar el templo. Ese templo volvió a ser destruido en el año 70, verso 26. Y después de las 62 semanas de años, cada semana tiene 7 años, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Este príncipe fue el general Tito, ¿sí? Tito Vespasiano. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será, como dice, inundación, o sea, destrucción total. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí está Cristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice, no hay más sacrificios por el pecado. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Difícil de entender, pero eso se cumplió en el año 70. Entonces fue aquí cuando fue destruido Jerusalén que vino el reino de Dios. Te doy algunas escrituras, pudiéramos, ven mis lentes por aquí, gracias. Te puedo dar unas escrituras. Lucas 21, 20 al 32. Ahí dice que Jesús les da señales, ¿cómo vendría el reino de Dios? Alertó a sus discípulos para que entendieran que venía la consumación de todas las cosas. Consumación, terminar algo. Hermanos, es decir, el plan de salvación se terminó, ¿dónde? En el año 70. Todas las escrituras del Antiguo Testamento se cumplieron hasta el año 70. Por eso es que a partir del año 70 empieza el reino de Dios con poder y es para todo Él. Pero nada más lo disfrutan, ¿quiénes? Los que creímos, los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Tuvimos una relación con Cristo y, hermanos, fíjense lo maravilloso. Dice la Biblia que Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es importante esta convicción, que no es humana, es una convicción espiritual, es como el reino, es convicción espiritual. Yo soy un hijo de Dios en Cristo Jesús, porque fui lavado con su sangre. Ahora miren cómo empieza el reino de Dios. Primero el Señor, como dice, poner fin a la iniquidad y poner fin al pecado. Para establecer el reino fue necesario limpiar al mundo del pecado. Jesucristo vino como el sacrificio perfecto. Cuando tú entraste al reino de Dios, el Señor te recibió como tú estabas y como tú eras. O primero te dijo, primero debes de cambiar. Ya no seas mentiroso, ya no seas criminal en tu mente, ya no seas tranza. ¿Así te dijeron? No seas adúltero. No. Bueno, quien hace eso piensa que el hombre tiene poder de salvarse. Pero a mí no me dijeron nada. Y la gente sabía mi vida. Me conocían, ¿no? Los que me dieron el mensaje. Pero ¿quién hizo la transformación? Dios la hizo. O sea, a nadie me dijo, ¿quieres entrar? Deja de fumar, ya no tomes, ya no seas infiel. No, hermanos. Cuando yo nací de nuevo, hubo un alumbramiento interior y yo dije, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Dios iluminó mi ser interior y yo vi que estaba en otra dimensión de vida.
Es decir, el nacimiento de nuevo es un milagro que tenemos que experimentar. Nuestros jóvenes deben de nacer de nuevo, que no sean creyentes porque vienen a la iglesia con sus papás, que tengan una experiencia personal con Dios, que digan, ahora conozco a Dios, yo le amo, nací de nuevo. Porque por la fuerza el joven, el niño va a venir, pero va a llegar un momento, si no nace de nuevo, dice, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Te has encontrado con eso algunos papás? Dice, no quiero ir, ¿por qué? Pues no, ya me chocó. ¿Qué necesita? Pero necesita algo, necesita nacer de nuevo, o sea, es que entiende el mensaje. A mí me fascina el testimonio de Spurgeon, el pastor, le llaman el príncipe de los pastores, predicador inglés famosísimo en el mundo. Vivió en la década de los 50 del siglo XIX, 1850 y tantos. Y él habla de su testimonio, dice que él se sentía, llegó un tiempo que pues él iba a la iglesia como todos los niños y los jóvenes, pero un día entró esa necesidad y dijo, yo no estoy completo, yo he oído la palabra, pero algo me falta, estoy vacío, a pesar de oír tanto, sigo vacío. Su testimonio es que un día el predicador no llegó, y estaba reunida la iglesia, y ¿quién va a predicar? Un hermano que era zapatero remendón, fue el que predicó. Y predicó sobre Isaías 47, 22. Mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Dice Spurgeon que cada vez que este hombre predicaba, dice, no mires a tu papá que es pastor, no mires a la iglesia, o sea, no mires quién alaba a Dios y quién no alaba. Dice, mirad al Señor, mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Y el predicador hacía énfasis, y parece que cuando el predicador decía esto, se le quedaba mirando a Spurgeon. Y Spurgeon mismo dice que esa mañana, esa tarde, Dios lo inundó y nació de nuevo, hermanos, cuando él tenía como 20 años, ¿verdad? Entonces, había escuchado la palabra de Dios 20 años, pero no había nacido de nuevo. Entonces necesitamos que nuestros niños, nuestros jóvenes conozcan a Dios como nosotros le hemos conocido. El venir a la iglesia no significa que ya nací de nuevo. Necesitamos una relación íntima, profunda con Dios. Eso nos hace parte ¿de qué? Del reino de Dios. Entonces cuando dices Padre, pues tienes ese impacto en tu corazón, que estás hablando con alguien que te ama, que te entiende. Y te decía algo, el reino empieza con perdón total. Me desvié tantito, ¿verdad? El Señor primero te perdona todo, te justifica, te santifica y dices, yo te veo, el Señor te dice, yo te veo una justicia igual a la de mi hijo, aunque yo siga siendo un criminal que acabo de empezar en el reino, pero Dios empieza la transformación. ¿Se entiende, hermanos? O sea, Dios salva pecadores, no salva personas que se regeneran por sí mismas. Tráele un pecador a Dios, Dios lo va a transformar. Una persona que toma, no le digas, ya no tomes, preséntale a Jesucristo. Vamos a la iglesia, por favor aguanta la reunión. Dios lo va a cambiar. Dios lo va a cambiar. Tú lo puedes amonestar, va a decir, no me llena. Pero si encuentra el reino, ya la hizo. Amén. Ahora fíjense que era difícil entender, a los discípulos no lo entendieron. Juan el Bautista mismo no entendió. Juan el Bautista fue uno de los mejores profetas, Jesús le da la honra, dicen los que nacen de mujer, no se ha levantado otro profeta como Juan el Bautista, pero aclara, pero el menor de ellos en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque Juan no lo vio, Juan no vio el cumplimiento. Juan el Bautista es el precursor de Cristo, y su mensaje es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero fíjense que él pensaba igual en un reino político. Él pensaba, bueno, el Mesías nos va a librar del yugo romano y Jerusalén, los judíos van a ser libres de todo dominio romano y griego.
Juan Bautista no lo entendió. ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan el Bautista es apresado por Herodes y muerto después, ¿verdad? Y le manda a decir a Jesús, Señor, dice Juan el Bautista, le dicen a Cristo, que si eres tú o esperamos a otro. Es decir, si eres tú el Mesías o vamos a esperar a otro. Y le dice, díganle a Juan que los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados, ¿sí? Los muertos son resucitados y el evangelio es predicado a todos los pobres de la tierra. Ese es el reino. Y cuando dice los sordos oyen, éramos nosotros, no es el sordito. Las manifestaciones de los milagros que hizo Jesús van más allá del entendimiento humano. El sordo es aquel que por más que le digas, pero un día el Espíritu Santo le abre el oído y dice, sí Señor, ya te entendí. Ese era un sordo. El cojo, ¿verdad? Que cojeamos con malos hábitos, con malos aspectos de conducta, tranza, engaño, adulterio, cojera de muerte. Vienen al reino de Dios, ¿qué le pasa a la cojera? Se va. Estaba yo cojo, ahora puedo caminar bien. Entonces Juan el Bautista recibe la respuesta, que el reino venía. Los mismos discípulos no podían entender. 3 años con Jesús, 40 días Cristo con ellos después de que resucitó, y todavía no lo entienden. Hechos 1:6. Todavía están pensando en el reino terrenal. Le dice, ¿restaurarás el reino de Israel? Lo vamos a ver, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, fíjense la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿En qué reino pensaban? El reino político, donde Israel dominara a sus enemigos con todo lo que pudiera, ¿verdad? Con morteros, con cañones. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo, verso 7. Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las administraciones que el Padre puso en su sola autoridad, pero recibirán poder, verso que sigue, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Conclusión, los discípulos tampoco entendían el reino. ¿En qué pensaban? Reino político. Pero Cristo no vino a establecer un reino político, es un reino espiritual. Gobierna sobre ti, gobierna sobre mí. ¿En dónde gobierna? En mi espíritu. Mi espíritu está en comunión con Dios. Mi espíritu tiene que gobernar mi alma, donde están mis emociones, mis deseos, todo el aspecto humano, ¿verdad? Y además, mi alma tiene que gobernar sobre mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién gobierna? Dios en tu espíritu. Entonces, quitemos esas ideas de que se va a implantar un reino donde ya el león ya no va a comer carnita, ya va a respetar a los perritos, a las cabritas. No, hermanos, es lenguaje figurado. Dice Isaías que el león iba a estar en paz con el cordero, pero no está hablando de animales, está hablando de hombres que tienen corazón de león. ¿Y hombres que tienen corazón de qué? O sea, Dios con el león lo aplaca, ¿sí? Y hemos visto, ¿no?, cómo mucha gente, malhechores. Conozco un pastor que fue narco, no les digo el nombre, fue narco. Hermanos, Dios lo transformó. Su esposa, una ovejita, ¿no? Pues ahí está, la ovejita y el león. Pero no es pensar, cuando vean que ya el león ya no se come a la cabra, entonces ya llegó el reino. No, el reino vino hace 2000 años. ¿Pero dónde es el reino? Es en el espíritu. Entonces vamos más adelante. Dice, ahora el reino produce transformaciones. Dice, el reino de Dios es justicia. Entonces yo tengo una relación con Dios. El reino de Dios es justicia. ¿Qué es justicia? Hechos rectos y correctos, ¿sí? Tiene que meterse un justiciómetro, ¿verdad? Que te sube así como una báscula, ¿verdad? Y dice, pesas 90, ¿verdad?
Bueno, el justiciómetro que te subas y que tienes 60, ¿no? Bueno, pero el Señor quiere que tú te califiques todos los días, ¿verdad? Entonces, primero el reino de Dios es justicia. Empezamos a dejar la mala forma de vivir de antes, ¿verdad? Yo me pongo, a mí no me gustaba pagar las deudas, ¿sí? Pedía prestado, pero luego me daba mucho trabajo pagar, ¿sí? Entonces, con deseo de no volver a pagar, llegas al Señor y el Señor te dice, no es por ahí, mijito, tú eres mi hijo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el zorro se convierte en oveja, porque el zorro se roba las gallinas, ¿no? Dios te quita el corazón de zorro y te da un corazón de ovejita, te da el corazón de Cristo. Esas son las transformaciones. El reino de Dios es justicia. ¿Qué produce la justicia? Si nadie te acusa, ¿qué produce en ti? Paz. Yo quiero paz. ¿La paz dónde está? En Cristo. Yo quiero paz. Es justicia, paz. ¿Y qué más viene de la paz? Gozo interior. Yo no soy decepcionado de la vida. La vida tiene muchos problemas, ¿sí? Un ejemplo, yo ya tengo los achaques propios de la edad, ¿verdad? Pues no puede ser que a los 74 pues esté yo como de 20, pues no, ya tengo problemas. Pero eso no, ay Señor, pues es que ya estoy triste. No. Vamos a esperar en Dios, claro, hacer lo justo, lo recto. ¿Qué debo de hacer para cuidar mi salud? Alimentarme lo mejor que yo pueda, cuidar mi salud, no desvelarme, no comer demasiados embutidos y ni comer nada de eso, no comer chicharrón y no soy judío, ¿verdad? Sino empiezo a usar mi entendimiento, ¿no? Puedo ir otros 10 añitos, amén. Me conformo con 5, ¿verdad? Para llegar por lo menos a 80. Pero no estoy preocupado, ya estoy, ¿cómo se llama? Se llama la gente que se deprimido, ¿no? Estoy deprimido, me estoy haciendo viejo, me estoy arrugando, pues es lo normal. ¿Es así o no es así? No me preocupa eso. Lo que me preocupa es estar bien con Dios. Cuando yo cometo un error, hermano, ay, Señor, gracias por el perdón de Dios, pero en ese crecimiento, y Señor, otra vez le regué, me levanto en el nombre de Jesús. Y vamos caminando, vamos caminando. Entonces el reino de Dios es primero justicia. ¿Qué produce la justicia? Paz. Y en consecuencia, gozo. Si tengo gozo, va unida con la paz. Dice Salmos 85:10, la justicia y la paz se casaron, se besaron, como telenovela, ¿no? La justicia y la paz, la misericordia y la verdad se encontraron en la justicia y la paz se besaron. Se habla de esa unidad. Si hay justicia, hay paz, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque ya somos regenerados. Entonces yo tengo que pagar mis cuentas. Si yo adeudo, yo tengo que pagar. Si alguien me está acusando de que le he transado, yo tengo que resolver, tengo que pagar. Que no digan, ahí va el droguero, no me pagó. No. Es un vituperio al Señor Jesucristo. Debemos de pagar, debemos de ser transparentes, ¿no? Que no vaya yo en la calle, ahí va. Tiene otra mujer, ¿verdad? ¿Quién lo ve? No, hermanos. Jamás me volví a meter a una cantina, ¿sí? Jamás, desde hace 40 años. Ni siquiera por curiosidad o por hacer una necesidad, no. ¿Se entiende? Porque alguien va a ver, ahí va el pastor, se metió en la cantina, ¿verdad? Seguro que fue a evangelizar ahí, ¿verdad? Ahora, voy a concluir ya casi porque me estoy... Ahora, el reino de Dios, hermanos, así como cada nación es un gobierno, es un reino, ¿quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores en el reino de Dios? Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? ¿Quién gobierna? Cristo, su Hijo. Cristo, su Hijo, es el Rey, ¿verdad? Y aún dice Apocalipsis que en su muslo tenía una leyenda que decía, Rey de Reyes
y Señor de señores. Entonces aquí encontramos dos características del reino. Aquí está. Entonces, así como México tiene su constitución, el reino de Dios tiene normas. ¿Cuál es la norma? La palabra de Dios. Todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Sí? Así como una nación tiene súbditos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en México dice la oligarquía, los políticos. No, aquí no hay oligarquía, ¿sí? ¿Quién es la oligarquía en un país? Los dueños del billete, dicen que son los que mandan, ¿no? Dicen oligarquía. Y dicen los políticos, los jueces, y van jerarquías. Pero fíjate, aquí en el reino de Dios no hay jerarquías. Todos somos igualitos. ¿Cómo los llama en la Biblia? Reyes, reinas, reyes y reinas, sacerdotisas y sacerdotes. ¿Cuál es el nombre de los súbditos? Reyes y reinas. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios, así como en el antiguo pacto. ¿Cuál era la función del sacerdote? Presentar el sacrificio al Padre como un mediador entre los hombres y Dios. Pero en este nuevo pacto todos somos sacerdotes, porque nuestro mediador ya vino y vive eternamente y para siempre, Jesucristo. ¿Cuál es la moneda del reino? ¿Cuál es la moneda del reino? La fe. La fe, por la fe tienes todos los milagros de Dios. Por la fe vives cada día. ¿Qué más? ¿En dónde está la iglesia? ¿Dónde vive el reino? ¿Dónde es su estadía? Esto es espiritual, por supuesto. ¿Dónde es su estancia de los reyes y sacerdotes? Dice Efesios 2:6 que estamos sentados, ¿en dónde? En lugares celestiales, ¿sí? Y te digo la última, tiene su premio. ¿Cuál es el premio de los reyes y de las reinas? Vida eterna. Vida eterna. Entonces, ¿te das cuenta? Es un reino espiritual totalmente. No tiene que ver nada con lo político, con lo físico. El Señor no mora en un templo, en una pared con piedras, como en las iglesias de antaño que decían, ahí está Dios, ahí está el santito. No. Dios vive en nosotros, vive en tu espíritu. ¿Sí? ¿Dónde vive el Señor? En mi espíritu. ¿A qué horas llegó el Señor a este lugar hoy en la mañana? Yo fui el número 1, yo llegué primero. Entonces, cuando yo llegué, llegó el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, entendamos, no esperamos nada en el futuro. Como la gente dice, es que en el futuro se viene y viene la marca de la bestia. Hermanos, tengo que decirte que todo eso pasó en el año 70, ¿verdad? Cumplimiento total de Apocalipsis, libro difícil que un día vamos a enseñarlo. Lo he enseñado, pero lo puedo volver a enseñar. Cumplimiento total, así como Daniel, cumplimiento total. Porque hay gente que está esperando la semana 70, la semana última. No tiene sentido esperar otra semana. ¿Y cuándo va a ser? Pues no sabemos, se paró el reloj de Dios. Vamos a ver a Israel actual, es un reinado político. La gente que está mirando a Israel allá en Asia. ¿Dónde está? ¿En Asia o en África? En Asia, ¿no? En Asia. Hay que ver a Israel, hermanos. No, Israel, ese no es Israel. El Israel del pueblo de Dios somos nosotros, los que hemos creído. Esa es una nación pagana, una nación política. Claro que hay gente que busca de Dios a su forma, pero Israel no tiene que ver nada con el reino de Dios. Sigue vigente. Para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, no sangre judía o sangre azul, no. Al que cree, todo le es posible. Espero que se haya entendido, pero doy 2 minutos para preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Si la sé, se las puedo contestar. ¿Preguntas?
Bueno, pues damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por bendecirnos generosamente con tu Espíritu Santo, Señor. Yo he disfrutado tu presencia, Señor, en la adoración y la alabanza. Gracias por estos tiempos de solaz, que es lo que dice la Biblia. Tu reino es justicia, paz y gozo. Disfrutamos tu presencia, tu dirección, tu amor, Señor. Nos ha tocado lo mejor. Vida eterna ahora, Señor. No morimos para la vida eterna, nos iremos con ella, porque vida eterna es el conocimiento que tú nos has dado de toda tu obra de salvación a través de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo de solaz. Vivimos tiempos de bendición plena. Dale gracias a Dios porque vivimos tiempos de bendición plena. Es decir, que no te falta nada. Como dice Colosenses 2:10. Estamos completos en Cristo. Te damos gracias por iniciar una semana más llenos de la plenitud de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu guía perfecta cada instante de nuestra vida. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios lo siga bendiciendo, hermano.